Queridos amigos, ¿cómo están? José Illescas los saluda desde Urantia, Toronto, en español. Hoy día, 11 de septiembre, damos inicio a nuestra sesión número 128 de lectura y estudio de la versión 2021 del libro de Urantia. Vamos a terminar el documento 69, las instituciones humanas, que nos faltaron dos secciones la semana pasada, e inmediatamente comenzar con el documento 70 que trata de los gobiernos humanos, cómo evolucionaron los gobiernos. Ok, como siempre, vamos a empezar con una pequeña oración. Amado Padre, te damos gracias por reunirnos nuevamente. Em, Te pedimos que abras nuestras mentes y nuestros corazones para comprender y asimilar tu maravillosa revelación. Te pedimos por todas las personas que necesitan de tu ayuda para que encuentren alivio y solución a sus problemas. Te damos gracias también por todas las bendiciones que recibimos de ti. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a compartir el libro donde nos quedamos la vez pasada. Libro 69. Ok, creo que ahí lo tienen. Vamos a centrarlo un poquito aquí. ¿Se ve bien? Sí, ¿Qué tal? lo veo bien. Creo que mejor está así. O voy a ampliarlo un poquito más. ¿Qué tal ahí? ¿Se puede leer? Stop, Sí, stop, perfecto. Ok. stop the count. Mm. Perfecto, perfecto. Mayra, Gracias, es el gracias. primer párrafo, por favor. Ahí voy. Ahí. 8. La esclavitud como factor de civilización. El hombre primitivo no dudó nunca en esclavizar a sus semejantes. La mujer fue la primera esclava, una esclava familiar. Los pueblos pastores esclavizaron a la mujer como pareja sexual inferior. Este tipo de esclavitud sexual fue consecuencia directa de la dependencia cada vez menor del hombre hacia la mujer. Miren ustedes, la mujer fue la primera. Mm, Perdonen un paréntesis, estoy abriéndole la puerta a Octavio Siller. Vamos a agregarlo acá, pero él no lee. No. Bien. Esta esclavitud familiar fue consecuencia, nos dicen, de la independencia del hombre pastor, ¿no? Hacia una mujer que se quedaba en casa a cargo de los hijos y él se iba a pastorear, ¿no? Y cuando regresaba a casa quería que todo estuviera ya listo para él, ¿no? Entonces tenía a la mujer como una esclava y él salía, ¿no? Salía de casa. Lo que no sucedía antes de que el hombre fuera pastor. Ambos se encargaban de las labores domésticas en casa, ¿no? Bien, seguimos. Este es un lindo cuadro de François Villard, que en donde ven ustedes la trata, el mercado de esclavos. Bueno, vamos a seguir hablando de la esclavitud. Renato, ¿nos lees el siguiente párrafo, por favor? No hace mucho. Tu micro está cerrado, Renato. Sí, ya. No hace mucho la esclavitud era el destino de los prisioneros de guerra que se negaban a aceptar la religión del conquistador. En tiempos anteriores, los prisioneros eran comidos, torturados hasta morir, obligados a luchar entre sí, sacrificados a los espíritus o esclavizados. La esclavitud fue un gran avance sobre las masacres y el canibalismo. Entonces, los pueblos conquistados que se negaban a aceptar la religión de los dominadores terminaban siendo esclavos, o los hacían pelear entre sí, o los mataban sacrificándolos a sus dioses, a sus espíritus, ¿no? Ahora, cuando los esclavizaron, bueno, la esclavitud era mejor que morir torturado o canibalizado o ofrecido en una ofrenda ceremonial, como ustedes comprenderán, ¿no? O sea que en cierta forma la esclavitud, con todo lo malo que tiene, fue un gran avance sobre las masacres, ¿no? Un acto de clemencia con los vencidos en las guerras. Bien, gracias Renato. Mario, nos lees el siguiente párrafo. Una inquietud. ¿De qué año, qué tiempo estamos hablando de eso? Estamos hablando de hace miles de años.
Sí, y digamos, ya se tenía noción de este término, por eso me quedé asombrado con el tema de la esclavitud, pensé como que había que nacido un poco más acá, de ponele en el año 500, en el año 1000, ponele, Ujú. hace 2500 años atrás, y sin embargo no, mucho más ya se esclavizaba. Qué fuerte, ¿no? Esto La data escla- de los albores de la civilización. O sea, claro, y ha permanecido hasta hace muy poco. Miren ustedes que Abraham Lincoln pues liberó la esclavitud en Estados Unidos en el siglo XIX. claro, por Eh, eso te estoy diciendo. en Perú, don Ramón Castilla, un presidente peruano en 1866, recién liberó a los esclavos negros del Perú, ¿no? O sea, o sea, oficialmente se ha abolido la esclavitud, aunque todavía quedan algunos tipos de esclavitud de la clásica y nuevos tipos de esclavitud, como vamos a ver más adelante. ¿Mm? Bien. Gracias, Ahora, gracias en por esa la época no, aclaración. seguramente no se le denominaba con ese término, pero en la práctica era precisamente eso, una esclavización de los seres humanos por otros seres humanos. Bien. Gracias, muchas gracias, muchas gracias. La esclavización fue un paso adelante en cuanto a clemencia con los cautivos de guerra. La emboscada de Jai, con la matanza sistemática de hombres, mujeres y niños, en la que solo se dejó con vida al rey para satisfacer la vanidad del vencedor. Es imagen fiel de las bárbaras masacres practicadas incluso por pueblos supuestamente civilizados. El ataque a Og, el rey de Basán, fue igualmente brutal y efectivo. Los hebreos aniquilaban totalmente a sus enemigos y se apoderaban de todos sus bienes como motín. Imponían tributos a todas las ciudades, so pena de aniquilar a todos los varones. Pero en esa misma época muchas tribus mostraban ya menos egotismo tribal y llevaban mucho tiempo adoptando a los cautivos superiores. Gracias. Ujú. Gracias. Miren ustedes, aquí nos citan un pasaje del libro de Josué, que es la emboscada a Jai, el pueblo de Jai, por orden de Yahvé. El pueblo hebreo entró a masacrar a todo ese pueblo. Según la Biblia, en venganza de no sé qué cosa, qué afrenta había habido anteriormente, entonces entraron y masacraron hombres, mujeres y niños en una emboscada, ¿no? Usaron una estrategia que les hicieron creer de que se estaban retirando, entonces el ejército salió a perseguirlos y otra parte del ejército hebreo entró a la ciudad, ¿no? Y mató a todo el mundo. Y dejaron solamente vivo al rey y después al rey también lo mataron, por supuesto. ¿No? Entonces, donde entraban los hebreos, aniquilaban totalmente. Miren ustedes, ellos tenían su Dios y según ellos actuaban por orden de Dios. Así está en la Biblia, ¿no? Y Dios los mandó para que entraran y les dijo, les entregaré este pueblo, ¿no? Entonces, ¿qué clase de Dios es ese? Obviamente no están hablando del Padre Universal y más adelante van a ver que el revelador aclara, jamás Dios puede ordenar una matanza y menos en esa forma tan cruel, ¿no? Lo mismo hicieron con Og, ¿no? Eso está en el Deuteronomio, el rey de Basán, ¿no? Entonces, después de matar a todo el mundo, se quedaban con todo lo que encontraban de valor, ¿no? Bien, entonces, y después imponían sus tributos con el pretexto de asesinar a los varones, en fin, es una cosa terrible. Y está en la Biblia, nadie lo ha sacado, sigue estando ahí. Bien, Gloria, nos lees el siguiente párrafo, por favor. Los Los cazadores. cazadores, como el hombre rojo americano, no esclavizaban, o bien adoptaban o bien mataban a sus prisioneros.
La esclavitud no prevaleció entre los pueblos pastores porque necesitaban poca mano de obra. En las guerras los pastores tenían como norma matar a todos los cautivos varones y tomar como esclavos solo a mujeres y niños. El código mosaico contenía indicaciones precisas sobre el modo de convertir a esas mujeres cautivas en esposas. Si no eran satisfactorias, podían ser despedidas, pero los hebreos no les estaba permitido vencer como esclavas a esas consortes rechazadas. Esto, al menos, era un avance de la civilización. Aunque las normas sociales de los hebreos eran rudimentarias, estaban muy por encima de las tribus de su entorno. Entonces nos hablan aquí que el hombre americano, que era un cazador por excelencia, no tomaba prisioneros ni esclavizaba, mataba a los vencidos, ¿no? Y los pueblos pastores tampoco esclavizaban porque no necesitaban mano de obra, dicen, ¿no? Solo se quedaban con las mujeres y con los niños, ¿no? Y los esclavizaban, obviamente. Y después nos hablan del código hebreo de Moisés, que daba instrucciones precisas para convertir en esposas a las mujeres esclavas de los pueblos vencidos, ¿no? Ahora, si la mujer era estéril, si no podía darles hijos, o sea, no les servía, no podían venderla a ellos como esclavo a otro pueblo, lo cual era un gran avance, dice, porque si bien los hebreos no eran menos salvajes y crueles que otros pueblos, tenían algunas cosas más civilizadas, ¿no? Bien, seguimos. José Luis, por favor, ¿no? Tomas el siguiente párrafo. A ver. Los pastores fueron los primeros capitalistas. Sus rebaños representaban el capital y vivían de los intereses, su incremento natural, y no estaban dispuestos a confiar esta riqueza al cuidado de esclavos ni de mujeres. Sin embargo, con el tiempo empezaron a hacer prisioneros varones a los que forzaban a cultivar el suelo. Este es el primer origen de la servidumbre, del hombre atado a la tierra. A los africanos se les podía enseñar fácilmente a trabajar la tierra, de ahí que se convirtieran en la gran raza esclava. Muy bien. Nos hablan por primera vez del capitalismo. Nos dicen que los primeros capitalistas fueron los pastores, ¿no? Tenían un capital, un rebaño, y ese rebaño se reproducía, entonces aumentaba el capital, ¿no? Con el tiempo empezaron a usar, dice, a los prisioneros varones a cultivar el suelo, o sea, los convirtieron en sirvientes. Por eso dice, este es el inicio de la servidumbre, ¿no? Y los africanos, que fueron la gran raza esclava de todos los tiempos, ¿no? Fueron instruidos, fueron enseñados a trabajar en las tierras de cultivo. Seguimos. Mayra, por favor, siguiente párrafo. La esclavitud, no, sí. La esclavitud fue un eslabón indispensable en la cadena de la civilización humana. Fue el puente por la que la sociedad pasó del caos y la indolencia al orden y las actividades civilizadas. Obligó a los pueblos atrasados y perezosos a trabajar y proporcionó así la riqueza y el ocio necesario para el avance social de sus superiores. Gracias. Antes de comentar, le damos la bienvenida a Marlene, que acaba de conectarse. Bienvenida, Marlene. Gracias, buenas tardes. ¿Qué tal? Miren ustedes, la esclavitud tuvo que existir en el avance de la civilización. Y como les digo, todavía existe. Y fue el puente entre el caos y el orden. Y nos dice que gracias a la esclavitud obligaron a trabajar a pueblos perezosos, a pueblos atrasados, que no les gustaba el trabajo, ¿no? Y esto, que hicieran el trabajo por ellos, permitió que pueblos más adelantados, pueblos superiores, pudieran tener tiempo para descubrir cosas, desarrollar la invención, en fin, ¿no? Para que progresaran. Y ese progreso también lo aprovecharon los esclavos, ¿no? Bien.
parece que esto, que parece cruel, trajo pues algunas cosas buenas. Em, Renato, nos lees el siguiente, por favor. La institución de la esclavitud obligó al hombre a inventar el mecanismo regulador de la sociedad primitiva. Dio origen a las primeras formas de gobierno. La esclavitud exige una fuerte regulación. Por ello, desapareció prácticamente durante la Edad Media europea, cuando los señores feudales no pudieron controlar a los esclavos. Las tribus atrasadas de la antigüedad, igual que los aborígenes australianos de hoy, nunca tuvieron esclavos. Muy bien. Entonces, la esclavitud, dice, obliga a crear regulaciones sociales y formas de gobierno, ¿ok? Esa es otra cosa buena. Bueno, pero durante la Edad Media, en donde habían los señores feudales, ¿no? Estos no pudieron controlar a los esclavos en Europa. Después nos hablan de las tribus australianas eh, como tribus atrasadas, que hasta en tiempos recientes nunca han tenido esclavos. Bien. Seguimos el último párrafo, creo. Mario. Parece que salió a cerrar el Está libro. bien. Entonces seguimos. Glory, nos lees este párrafo. Sí, es cierto que la esclavitud era opresiva, pero fue en las escuelas de la opresión donde el hombre aprendió la laboriosidad. Al final, los esclavos compartieron los beneficios de la sociedad superior que tan en contra de su voluntad contribuyeron a construir. La esclavitud crea una organización de cultura y logro social, pero pronto ataca insidiosamente a la sociedad desde dentro como la más grave de todas las enfermedades sociales destructivas. Ok, hasta ahí nomás, miren ustedes. Entonces fue una escuela, la esclavitud fue la escuela opresiva, dice, que enseñó la laboriosidad al ser humano. El trabajo forzado parece ser la única forma de inculcar los hábitos de trabajo a ciertos grupos humanos. Bien. Este cuadro indica cómo fue el mercado de esclavos desde África, ¿no? Acá lo explican, lo transcribí acá. El mercado transatlántico de esclavos era conocido como el mercado triangular. Los europeos llevaban bienes al África y los intercambiaban por cautivos, quienes fueron traídos a las Américas para trabajar en las plantaciones. Las mercancías producidas fueron llevadas de vuelta a Europa. O sea, de Europa iban, recogían los esclavos, los llevaban a América, trabajaban en las plantaciones, las ganancias las llevaban a Europa y después llevaban parte de esas cosas para intercambiar por más esclavos, ¿no? Y así se cerraba este círculo. Los esclavos eran trasladados cruelmente con estos grilletes, ¿ven ustedes? Estas cadenas les ponían las argollas en el cuello para que no pudieran escaparse. Y esta era una empresa naviera que llevaba esclavos, que recibe un reconocimiento del rey de Inglaterra en el año 1852. Ujú. Y aquí también estas cosas de los museos en la historia de la esclavitud son denarios de oro de minas del este africano, llevados a España. Ok. Ahora nos dicen que a pesar de que los esclavos trabajaban pues forzados y de mala gana, con mucho sufrimiento, este, gracias a esa esclavitud es que pueblos superiores pudieron desarrollar, pudieron hacer inventos, innovaciones que mejoraran la calidad de vida de las personas y que finalmente hasta los mismos esclavos pudieron aprovechar. Bien, ok, seguimos. Renato, por favor, toma el siguiente párrafo. Los inventos de la mecánica moderna han dejado obsoleto al esclavo. La esclavitud, al igual que la poligamia, estaban desapareciendo porque no compensan, pero el resultado de liberar de golpe a un gran número de esclavos siempre ha sido desastroso. Una emancipación gradual
genera menos problemas. Continúa estos dos siguientes párrafos cortos para comentarlos los tres. Hoy en día los hombres ya no son esclavos sociales, pero miles de ellos permiten que la ambición los haga esclavos de las deudas. La esclavitud involuntaria ha dado paso a una nueva forma mejorada de servidumbre industrial modificada. Aunque el ideal de la sociedad sea la libertad universal, no se debería tolerar nunca la ociosidad. Todas las personas capaces deberían estar obligadas a hacer al menos el trabajo suficiente para sustentarse. Ok, vamos a comentar esto. Bueno, comienzan diciendo que ahora las máquinas han reemplazado a los esclavos, ¿no? Bien, y que la esclavitud clásica, podríamos decir, ha desaparecido, al igual que la poligamia. Nos hablan acá de la poligamia, porque dice que no compensan, no rinden, ¿no? ¿Por qué? Porque al esclavo tienes que darle de comer, tienes que mantenerlo, cosa que no haces con una máquina. A la máquina le das un mantenimiento, pero no es lo mismo. Y cuando alguien tiene varias mujeres, pues también asume responsabilidad con ellas, ¿verdad? A la larga, no compensa, dicen, eh, el gasto. ¿Mm? Bien, también nos dicen que la liberación brusca de esclavos trae graves problemas y por lo tanto se recomienda la liberación gradual. ¿Mm? La liberación gradual trae también problemas, pero menos. Hoy en día la gente se esclaviza con las deudas, ¿ves? Acá han mencionado eso, ¿no? La ambición desmedida. Dice, pero no tanto la ambición del que se endeuda, sino la ambición de los que ofrecen los préstamos, que cobran altos intereses, son los que están dominados por la codicia, ¿no? Entonces, esta, esto hace que la gente se endeude y se esclavice con su deuda, ¿no? Miles de personas son víctimas del interés compuesto de las tarjetas de crédito, ¿no? En algún momento todos hemos podido ser víctimas de eso hasta que hemos aprendido cómo usar racionalmente una tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, al igual que cualquier otro tipo de crédito ofrecido por entidades financieras, entonces yo diría que es la ambición desmedida de los prestamistas, legalizada por autoridades corruptas que han creado ese nuevo tipo de esclavitud y que permiten que se cobren pues esos intereses, ¿no? Que ustedes saben. ¿Mm? Bien, y esto es tan o más cruel y desmoralizante que el esclavismo clásico del pasado. Bien. Yo creo que todo parte de esa vanidad y el deseo de aparentar un estándar de vida que está por encima de los ingresos reales que tiene la persona y hace que la gente caiga fácilmente en la tentación del gasto, ¿no? De usar la línea de crédito de la tarjeta y sin querer se está esclavizando terriblemente. Bien, ok, seguimos. El último párrafo. Ha leído José Luis. Marlene, ¿nos lees, por favor? La sociedad moderna está dando marcha atrás. La esclavitud casi ha desaparecido. Los animales domésticos van por el mismo camino. La civilización está volviendo al fuego, al mundo inorgánico, en busca de energía. El hombre salió del salvajismo mediante el fuego, los animales y la esclavitud. Hoy mira hacia atrás y desecha la ayuda de los esclavos y la asistencia de animales mientras intenta arrancar nuevos secretos y nuevas fuentes de riqueza y energía del depósito elemental de la naturaleza. Miren ustedes. Bueno, en este último párrafo, el revelador dice que la sociedad moderna está volviendo al depósito elemental de la naturaleza, dice, para arrancarle nuevos secretos, nuevas fuentes de riqueza y formas de energía. Yo interpreto en el sentido de que hoy en día nadie pensaría en usar esclavos o animales o fuentes de energía fósiles que aún se usan, ¿no? Pero que la tendencia es a dejarlos, ¿no? Dejar, así como se dejó el carbón, ahora la tendencia es a dejar los combustibles fósiles, ¿no? Bien,
Ya no, pues, ni esclavos ni animales son rentables ni eficientes en los tiempos en que vivimos. Y lo que les decía, la energía obtenida de la combustión de combustibles fósiles es también muy ineficiente. Así que yo creo que la inteligencia humana del futuro buscará nuevas formas de energía limpia y autosostenible. Ustedes dirán la energía atómica. Sí, la energía atómica es tremendamente eficiente y casi casi inagotable, pero es altamente contaminante y tiene muchos peligros. ¿Mm? Bien. Aunque algunos me discutan y me digan que no, que cuando está todo bien controlado no hay ningún problema. Bien, pasamos al último, la última sección del documento. Leyó Es mi Marlene turno. Mayra, por favor. Sí. 9. La propiedad privada. Aunque la sociedad primitiva fue prácticamente comunal, el hombre primitivo no observaba las doctrinas del comunismo moderno. El comunismo de aquellos primeros tiempos no fue una mera teoría o doctrina social. Perdón. Era una simple adaptación automática de tipo práctico. El comunismo impidió el pauperismo y la indigencia. La, oh, madre mía, la, Mendicidad. la mendicidad y la prostitución eran casi desconocidas entre esas tribus antiguas. Ok, miren ustedes. Por primera vez la palabra comunismo. Bien, ¿por qué? Porque estamos hablando de la propiedad privada. ¿Mm? Comienzan diciéndonos que la sociedad primitiva vivía un comunismo espontáneo y práctico debido a una simple adaptación a la comunidad. ¿No? No era el comunismo que sigue una doctrina social, como es el comunismo moderno de ideologías, ¿no? El comunismo primitivo evitó la pobreza extrema y la mendicidad y la prostitución, nos dicen. ¿Mm? Bien. El comunismo primitivo no regaló a los de abajo ni exaltó la mediocridad, ¿no? Pero como todo comunismo, fomentó un poco la ociosidad y la pereza, ahogó la laboriosidad y destruyó la ambición, que es buena hasta cierto punto. Eso lo vamos a ver en estos párrafos siguientes. Renato, por favor. El comunismo primitivo no niveló especialmente a los hombres por abajo, tampoco exaltó la mediocridad, pero sí fomentó la ociosidad y la pereza, ahogó la laboriosidad y destruyó la ambición. El comunismo fue un andamiaje indispensable para el crecimiento de la sociedad primitiva, pero tuvo que ceder el paso a la evolución de un orden más elevado porque iba en contra de cuatro poderosas inclinaciones humanas. Muy bien, léete la primera, por ejemplo. La familia. El hombre no solo ansía acumular propiedades, desea también legar su capital a su progenie. Pero en la sociedad comunal primitiva, el capital que dejaba un hombre al morir o bien se consumía inmediatamente o bien se repartía entre el grupo. La propiedad no se heredaba. El impuesto sobre sucesiones era del 100%. Los usos y costumbres posteriores en cuanto a acumulación de capital y transmisión hereditaria a la propiedad fueron un indudable adelanto social. Y esto es cierto a pesar de los graves asociados posteriormente al mal uso del capital. A pesar de los graves abusos asociados. Ok. Miren ustedes, bueno, el comunismo espontáneo que se daba actualmente, ellos no conocían la propiedad privada, ¿no? Y cada persona desea que sus bienes, sus posesiones sean heredados por sus hijos, ¿no? Pero la sociedad comunal primitiva, no consideraba eso. Si alguien se moría y dejaba algo, eso lo consumían o se lo repartían entre todos. O sea, no se heredaba la propiedad. Así que esa era una de las cosas eh, malas o injustas de este sistema.
seguimos. Las tendencias religiosas. Mario, por favor, ¿se ha vuelto? Hasta. Gracias, acá estamos. Las tendencias religiosas. El hombre primitivo quería también ahorrar bienes como punto de partida para su vida en la existencia siguiente. Esto explica por qué duró tanto tiempo la costumbre de enterrar al difunto con sus pertenencias personales. Los antiguos creían que solo los ricos sobrevivían a la muerte con cierto placer y dignidad inmediatos. Los maestros de la religión revelada, y en particular los maestros cristianos, fueron los primeros en proclamar que los pobres podían salvarse en las mismas condiciones que los ricos. Gracias. Gracias a ti. Miren ustedes, en segundo lugar, las tendencias religiosas. O sea, la idea de una vida o de una existencia después de la muerte generó la costumbre de enterrar al difunto con sus pertenencias. ¿Ok? Se creía que solo el hombre rico podía vivir después de la muerte y mantener su dignidad y sus bienes, por eso lo enterraban con todas sus pertenencias, ¿no? Pero ustedes, bueno, todos sabemos que la religión revelada, especialmente dice la religión cristiana, las iglesias cristianas proclaman la salvación de ricos y pobres, ¿no? Y esto se hizo por primera vez, después de que durante muchísimo tiempo se pensaba que solamente la gente que tenía derecho a una existencia después de la muerte, ¿no? Interesante esto. Gracias, Mario. Gloria, por favor. Tercer motivo. Sí, tercero, el deseo de libertad y de ocio. En los primeros días de la evolución social, el reparto de los ingresos individuales entre el grupo era prácticamente una forma de esclavitud. El trabajador se hacía esclavo del ocio. La debilidad suicida del comunismo fue que el imprevisor vivía habitualmente a costa del ahorrador. Incluso en los tiempos modernos, los imprevisores dependían de que el Estado, los contribuyentes ahorrativos, entre paréntesis, los cuide. Los que no tienen capital siguen esperando que los que lo tienen les den de comer. Ok. Bien, entonces el comunismo va en contra del deseo de libertad y de ocio, ¿no? Eh, en los albores de la evolución social se hacía un reparto de los ingresos individuales, permitiendo que el que no trabajara y el que trabajaba recibía prácticamente lo mismo, ¿no? Y nos dice que una debilidad suicida del comunismo es que permite que el que no tiene reciba del que tiene porque trabajó y porque ahorró, ¿no? Ese es el punto más negativo, ¿no? Y en el comunismo moderno, los imprevisores esperan que el Estado los mantenga, ¿no? Los cuide. Es así. Mucha gente vota por esos políticos que ofrecen eso, desgraciadamente. Ok. José Luis, nos lees el cuarto punto. 4. La necesidad de seguridad y de poder. El comunismo acabó siendo destruido por los fraudes de los individuos prósperos y progresistas que recurrían a diversos subterfugios para evitar convertirse en esclavos de los indolentes holgazanes de su tribu. Al principio los bienes solo podían atesorarse en secreto, pues la inseguridad de los tiempos primitivos impedía la acumulación abierta de capital. Incluso en tiempos posteriores era muy peligroso amasar demasiada riqueza porque el rey no dejaría de inventar alguna acusación para confiscar las propiedades del rico. Y cuando un rico moría, el funeral se retrasaba hasta que la familia donaba una cuantiosa suma al bienestar público o al rey, un impuesto sobre sucesiones. Sucesiones. Miren ustedes. Nos dicen que el comunismo se acabó cuando los individuos prósperos idearon la forma de evitar, ¿no?, el mantenimiento de los holgazanes de la tribu, ¿no?
y atesoraban sus bienes en secreto, escondían lo que habían ganado. Los ricos tenían que defenderse mucho de los ladrones, ¿no? Porque el que sabía que alguien tenía más iba para robarles, ¿no? Incluso habían confiscaciones por las mismas autoridades, por el rey, ¿no? Eh, y cuando el rico moría, no podían enterrarlo hasta que donara a la comunidad o pagaran al rey un impuesto, ¿no? Había todos esos abusos, ¿no? El impuesto de sucesión, o sea, para que eh, la familia heredara, al rey también tenían que darle, o sea, el rey también se ponía de heredero. Bien. Marlene, nos lees el siguiente, por favor. En los primeros tiempos, las mujeres eran propiedad de la comunidad y la madre dominaba la familia. Los primeros jefes eran dueños de toda la tierra y propietarios de todas las mujeres. El matrimonio requería el consentimiento del jefe de la tribu. Con la desaparición del comunismo, las mujeres se convirtieron en propiedad individual y el padre asumió gradualmente el control doméstico. Así nació el hogar. La monogamia fue sustituyendo gradualmente a las costumbres polígamas imperantes. La poligamia es el vestigio del concepto de esclavitud femenina en el matrimonio. La monogamia es el ideal, libre de toda esclavitud, de la asociación incomparable de un hombre y una mujer en la hermosa empresa de formar un hogar, criar a los hijos, cultivarse mutuamente y mejorarse a sí mismos. Miren ustedes esto, ¿no? Qué interesante este párrafo. En las sociedades primitivas, las mujeres eran propiedad de la comunidad, o sea, cualquiera podía tomar una mujer, o sea, no había matrimonio y uno podía tener varias mujeres, ¿no? Los primeros jefes eran dueños del territorio y de todas las mujeres, y él era el que autorizaba que alguien pudiera tomar a una de las mujeres. O sea, todas las mujeres le pertenecían al jefe de la tribu, ¿no? Bien, después de que termina el comunismo, ¿no? Ese comunismo espontáneo que habíamos descrito que apareció, ¿no? Sin ideología, ¿no? La mujer recuperó, digamos, su independencia, ¿no? Y un poco pasó al control de su padre, pasó a ser protegida por su padre, ¿no? Y asimismo empezó el hogar y la costumbre de la poligamia se fue desapareciendo, fue desplazada gradualmente por la monogamia, o sea, por una sola esposa. La poligamia es el rezago de la esclavitud femenina en el matrimonio, nos dice. La monogamia es el ideal, dice, no esclavizante, de la asociación incomparable entre un hombre y una mujer en la hermosa empresa de formar un hogar, criar a los hijos, cultivarse mutuamente y mejorarse a sí mismo. Este último párrafo es muy lindo. Muy bien, ¿no? Cómo destaca la ah, inmensa superioridad de la monogamia con respecto a la poligamia. Bien. Mayra, por favor, toma el siguiente. Al principio, toda propiedad, incluso armas y herramientas, era posesión común de la tribu. La propiedad privada consistió primero en todo lo que una persona tocara. Si un extraño bebía en una taza, la taza era suya desde ese momento. Más adelante, todo lugar donde se derramara sangre se convertiría en propiedad de la persona o grupo herido. Si continúa con el siguiente, que siguen hablando de cómo empezó la propiedad privada. La propiedad privada se respetó así en un principio porque se suponía que estaba cargada con cierta parte de la personalidad de su dueño. La honradez, respeto a la propiedad, descansaba sin peligro sobre este tipo de superstición. No hacía falta policía para custodiar las pertenencias personales. No había robos dentro del grupo, aunque los hombres no dudaban en apropiarse de los bienes de otras tribus. Las relaciones de propiedad no terminaban con la muerte. Al principio, los efectos personales se quemaban
Luego se enterraban con el muerto y más tarde los heredaba la familia superviviente o la tribu. Ok, miren ustedes. Entonces, antes de la propiedad privada, todo pertenecía a la tribu, incluyendo bienes, armas, herramientas, en fin, ¿no? Y la idea de pertenencia empezó cuando las personas que tocaban un objeto, ¿no? Se pensaba que parte de esa persona quedaba impregnada en ese objeto, ¿no? Y por lo tanto ya eso le pertenecía a la persona, ¿no? Y se creía que la persona transmitía algo propio al objeto que tocaba y por lo tanto ya ese objeto pasaba a ser de su propiedad, ¿no? Y todos respetaban la propiedad del otro porque había la superstición de que había algo, ¿no? Algún espíritu o alguna cosa que si alguien tocaba lo ajeno, podía causarle algún daño, ¿no? Y nadie robaba en la tribu. ¿No? Sí estaba permitido robar a otras tribus, pero entre ellos no se robaban. Y cuando alguien moría, en un principio quemaban todas sus pertenencias y luego las enterraban con el muerto y posteriormente ya lo pudieron heredar los familiares o toda la tribu, en fin. ¿Mm? Bien, miren qué interesante. Seguimos con estos dos siguientes párrafos. Renato, por favor. Los efectos personales de tipo ornamental fueron su origen en el uso de los amuletos. La vanidad, unida al miedo de los fantasmas, condujeron a los primeros hombres a defender a ultranza sus amuletos predilectos que valoraban por encima de todas sus necesidades. Una de las primeras propiedades del hombre fue el lugar donde dormía. Con el tiempo, los solares de las viviendas fueron asignados por los jefes tribales que ejercían la custodia de todos los bienes raíces del grupo. Poco después, los emplazamientos de las hogueras confirieron propiedad y más adelante los pozos otorgaron la titularidad del terreno adyacente. Ok, hasta ahí nomás. A ver. Entonces, los ornamentos de las personas tuvieron su origen en los amuletos. Eh, Tanto la vanidad como el miedo a los fantasmas los llevó a usar amuletos, que eran muy valorados, eran valorados supersticiosamente, obviamente. ¿No? Después nos dicen que la primera propiedad privada fue el lugar donde uno dormía. ¿No? El lugar donde se dormía se convirtió en una de las primeras propiedades. Los jefes de las tribus administraban los terrenos y asignaban los solares de las viviendas, o sea, los terrenos, eh, a los miembros de la tribu. Luego, las hogueras, o sea, las fogatas, delimitaron una propiedad. Luego, el terreno adyacente a un pozo también merecía un título de propiedad. ¿Qué más? Seguimos viendo cómo fue evolucionando la propiedad privada. Mario, nos lees el siguiente párrafo, por favor. ¿Está ahí Mario o ha tenido que salir? No sé. Así estás acá. Tu micro, Mario, por favor. Claro, el micro. Gracias. Los abrevaderos y los pozos estuvieron entre las primeras posesiones privadas. Se utilizó todo el poder de los fetiches para custodiar los abrevaderos, los pozos, los árboles, los cultivos y la miel. Cuando se perdió la fe en los fetiches, se desarrollaron leyes para proteger las pertenencias privadas. Pero las leyes de la casta, el derecho a cazar, precedieron por mucho a las leyes del suelo. El hombre rojo americano no entendió nunca la propiedad privada de la tierra. No podía comprender el punto de vista del hombre blanco. Gracias. Y ya, este párrafo también es bien interesante. Nos habla de los abrevaderos, o sea, las charcas, ¿no? Donde los animales toman agua. Y los pozos fueron las primeras posesiones privadas. O sea, si alguien tenía una charca o un pozo, era de su propiedad. ¿No? Em,
Y esa propiedad ellos trataban de cuidarla con fetiches. O sea, le ponían alguna marca o algún letrero con maldiciones al que quería apropiarse de ellos, ¿no? En los pozos, en los abrevaderos, en los árboles, en los cultivos y la miel, dice, eran custodiados por estos fetiches, ¿no? Em, Al principio la gente le tenía mucho temor a estos fetiches, pero con el tiempo ya les perdieron el miedo, ¿no? Y tuvieron que desarrollarse otras cosas para proteger la propiedad. Tuvieron que aparecer leyes o ciertas normativas para proteger la propiedad privada, ¿no? Y otra cosa interesante que nos dicen es que el derecho a la casa estaba por encima del derecho de propiedad. O sea, si alguien quería cazar, porque tenía que alimentarse con la presa, ¿no? Podía entrar a una propiedad que no le pertenecía y cazar. Y nos ponen el ejemplo del hombre rojo americano, que siempre fue cazador, ¿no? Y nunca entendió la idea de propiedad sobre el suelo, ¿no? que trajo el hombre blanco cuando entró a Norteamérica, ¿no? O sea, para ellos el terreno no era propiedad de nadie, ¿no? Y donde habían animales para cazar, ellos entraban y cazaban. Bien. Gloria, nos lees el siguiente, por favor. Y la propiedad privada pronto llevó la marca insignias de familia. Y ese fue el origen lejano de los emblemas familiares. Los bienes raíces también se podían poner bajo la custodia de los espíritus. Los sacerdotes consagraban un terreno que quedaba entonces bajo la protección de, de los tabúes mágicos sobre él. Se decía que sus dueños poseían un título sacerdotal de propiedad. Los hebreos tenían gran respeto por esos mojones familiares. Maldito sea el que le quite el mojón de su vecino. Esos indicadores de piedra llevaban las iniciales del sacerdote. Incluso los árboles se convertían en propiedad privada cuando se marcaban con iniciales. Miren ustedes, la propiedad entonces era identificada con el emblema o la insignia o el escudo de la familia, ¿no? Eh, la propiedad de un terreno era consagrada además a espíritus protectores, para lo cual intervenía un sacerdote, ¿no? El brujo de la tribu, no sé. Y él tenía el poder de otorgar ese título sacerdotal de propiedad, entre comillas, ¿no? En realidad tallaban una piedra con las iniciales de este sacerdote, el cual servía de hito o de mojón para ahuyentar a los intrusos con maldiciones de toda clase, ¿no? Todo lo que se marcaba con las iniciales del sacerdote pertenecía a esa familia. Ustedes ven acá uno de esos mojones de piedra, ¿no? Encontrado al norte de Irak hace 6000 años. ¿Mm? Y estos son sellos de las familias, ¿no? Sellos de propiedad. Esto se ponía en las mercaderías y se marcaban las cosas con estos sellos. De 5000 años atrás es esto. Bien, seguimos. José Luis, por favor. Siguiente párrafo. Inicialmente solo fueron privadas las cosechas, pero cosechas sucesivas conferían título de propiedad. La agricultura fue así la génesis de la propiedad privada de la tierra. Al principio los individuos solo recibían la tenencia de por vida. A su muerte, la tierra revertía a la tribu. Las primeras titularidades de tierra que las tribus concedieron a los individuos fueron las tumbas, los cementerios familiares. En tiempos posteriores, la tierra pertenecía a quien la cercara de cerca, pero las ciudades reservaban siempre ciertas tierras para pastos públicos y para su utilización en caso de sitio. Esos ejidos representan el vestigio de las formas primitivas de propiedad colectiva. Ok, vamos a explicar un poquito este párrafo, ¿no? Si alguien trabajaba un terreno y obtenía una cosecha, la cosecha era de su propiedad, pero no el terreno, no la tierra.
Con el tiempo, ¿no? Si seguía cultivando la misma tierra y tenía cosechas sucesivas, ¿no? Ya eso le dio derecho a tener un título de propiedad sobre esa tierra. Por lo tanto, la agricultura, el hecho de trabajar la tierra, fue la génesis de la propiedad de la tierra. ¿Ok? La tierra de un agricultor le pertenecía durante toda su vida, pero al morir solo mantenía como propio eh, el lugar donde lo enterraban, o sea, su tumba, incluyendo también un espacio para su familia. El resto de la tierra pasaba a la tribu, ¿no? Interesante, ¿no? Ahora, posteriormente cualquiera podía darse el trabajo de cercar un terreno y reclamarlo como propio, ¿no? Las ciudades siempre reservaban terrenos públicos para pastizales o como reserva de emergencia en caso de que se vieran sitiados por enemigos. ¿Ok? Eso es lo que llamaban los ejidos. Eran campos a las afueras de la ciudad donde no se planta ni se labra. Eso está en la Biblia también. Dice, no se plantará ni se labrará, ¿no? Donde suelen establecerse o reunirse los ganados, ¿no? Según la Biblia, ¿no? Y todas las ciudades tenían sus ejidos, o sea, estas tierras un poco apartadas que no podían ser propiedad de nadie, que eran para el bien de la comunidad y que eran usadas en caso de emergencia. ¿No? Bien, estos ejidos fueron una forma de propiedad común, ¿no? Una forma primitiva de propiedad común. Seguimos. ¿Ha leído José Luis? Marlene, por favor. Con el tiempo, el Estado asignó la propiedad al individuo y se reservó el derecho de recaudar impuestos. Una vez asegurados sus títulos de propiedad, los terratenientes pudieron recabar alquileres y la tierra se convirtió en una fuente de ingresos en capital. La tierra se había convertido por fin en un bien negociable, susceptible de venta, traspaso, hipoteca y ejecución hipotecaria. Ya, miren ustedes, después ya de mucho tiempo, el Estado empezó a otorgar títulos de propiedad y el que tenía una propiedad también debía pagar impuestos sobre esa propiedad, ¿no? O sea, apareció el impuesto predial. Y ese avance en la sociedad privada de las tierras permitió que los terratenientes pudieran alquilar sus terrenos, ¿no? Ya el terreno se convirtió en un capital, podían alquilarlo. La tierra se convirtió en una fuente de ingresos, ¿no? En un bien negociable, dicen, que se podía hipotecar, se podía vender, se podía traspasar, alquilar o heredarlo a los hijos. Miren ustedes, todo ese avance vino así espontáneamente. Los dos últimos párrafos se los pedimos por favor a José Luis. A mí que me toca, creo, si no me equivoco. Ha leído Marlene. a Renato, ¿no? No, Marlene leyó. Perdón, leyó Marlene y le tocaría a Mayra. Perdón a ti. Ujú. Sí, perdí la cuenta. Disculpa, Mayra. La propiedad privada trajo más libertad y una mayor estabilidad, pero la propiedad privada de la tierra no obtuvo la sanción social hasta después del fracaso de los sistemas comunales de dirección y control. La etapa siguiente consistió en una sucesión de esclavos, siervos y clases sin tierra. Pero el perfeccionamiento de la maquinaria está liberando gradualmente al hombre del duro trabajo servil. El derecho de propiedad no es absoluto, es puramente social, pero todo el gobierno, toda la ley, todo el orden, todos los derechos civiles, todas las libertades sociales, todas las convenciones, toda la paz y toda la felicidad que disfrutan los pueblos modernos han surgido en torno a la propiedad de los bienes. Ok. Bien, miren ustedes. Nos dicen que la propiedad privada trajo mayor libertad y estabilidad. Pero la propiedad privada de la tierra generó la necesidad de esclavos, generó la necesidad de siervos,
Los propietarios de las tierras se convirtieron en los señores frente a las clases que no tenían tierras. Em, el control y la dirección comunal fracasaron frente al terrateniente, o sea, aquel que tenía muchas tierras, pues el propietario de tierras tenía poder económico y también tenía poder político. Solo el avance de la tecnología, el perfeccionamiento de las máquinas de cultivo, ha ido aliviando, ¿no? El arduo y penoso trabajo servil de la tierra. Bien. Después en el siguiente párrafo nos dicen que la propiedad privada no es un derecho absoluto, es puramente social. Pero todo lo bueno de la civilización actual, la ley, el orden, los derechos, las libertades sociales, la paz, la felicidad, se ha logrado gracias a la propiedad privada de bienes. ¿Ok? Bien, acá les pongo una piedra, la piedra de Kudurmi. Esto fue en el año 1099 antes de Cristo. En esta piedra se detalla la compra de una tierra por un oficial de la Guardia Real. Bien, esto es una pieza de museo que data de los albores de la propiedad privada, ¿no? Acá figura el rey de Babilonia en el mojón este. Bien, vamos a leer el último párrafo. Eh, le tocaría a Renato ahora sí, ¿no? Renato, nos lees. El presente orden social no es necesariamente el correcto, no es ni divino ni sagrado, pero la humanidad hará bien en ir despacio a la hora de hacer cambios. El sistema que tenéis es inmensamente mejor que ninguno de los que conocieron vuestros predecesores. Cuando cambiéis el orden social, aseguraos de cambiarlo para mejor. No os dejéis persuadir de hacer experimentos con las fórmulas que descartaron vuestros antepasados. Avanzad, no retrocedáis, que siga la evolución, no des un paso atrás. Presentado por un Melquisedec de Nevadón. Ok. Miren, ese último párrafo eh, es crucial, diría yo, ¿no? Comienza diciendo que nuestra sociedad actual no es nada justa, dista mucho de ser perfecta, menos sagrada o divina, pero es mucho mejor de la sociedad que tenían los pueblos primitivos. Em, somos más felices, somos más cultos, somos más ricos que la gente de hace solo un siglo. Ustedes saben que no nos damos cuenta, pero somos muy ricos, eh, es el simple hecho de podernos bañar todos los días es algo que la sociedad de hace pocas décadas no tenía esa facilidad, ¿no? Ustedes han oído hablar del Palacio de Versalles. El Palacio de Versalles, que es monumental y que todo el mundo quiere ir a visitarlo, tenía 1200 habitaciones y no había un solo baño. ¿Se imaginan ustedes cómo era eso? ¿Mm? Eh, Hasta hace poco tiempo en Europa la gente no se bañaba más que una vez por semana. Ustedes se bañan todos los días. Pueden sentirse ricos por eso. ¿Mm? Eso no lo hacía ni el rey de Francia. Imagínense. Entonces, ahora nosotros somos muy ricos, somos más ricos que esos monarcas que tenían oro y plata y vivían pues aparentemente en la opulencia. Pero no había pues ni saneamiento ambiental, ni había nada, ninguna norma sanitaria. ¿M? Este, Imagínense cómo vivía la gente en la Edad Media, a las reyes en sus palacios. Bien, estuve viendo algunos videos de que contaban cómo era la vida en Versalles o cómo era la vida en un palacio medieval. Terrible, ¿no? Bien. Ahora, nos dicen que todo esto debe ir cambiándose gradualmente, que no se hagan cambios bruscos. Las revoluciones han causado siempre grandes estragos. El revelador nos pide prudencia al hacer los cambios, pero sobre todo nos pide que no nos dejemos llevar por aquellos que desean experimentar con métodos
que vuestros ancestros ya han descartado, que sigamos adelante, que la evolución continúe, que no demos marchas atrás, no demos pasos atrás. ¿Se estará refiriendo a esos neosocialismos que rechazan la propiedad privada, la riqueza y las libertades? Esto es para meditar. Este último párrafo es para meditar. Ok. Le damos la bienvenida. Acaba de entrar. Sí. Perdón. Creo que ha entrado Juan Pablo, ¿no? Juan Pablo. Juan Pablo ha entrado. Ok, bienvenido Juan Pablo. Ok. Bien. ¿Qué horas son? Las 8. Podemos empezar el siguiente documento. Vamos a compartirlo inmediatamente. Ah, esto está acá. Este es el documento número 70. Hemos estado hablando de las asociaciones humanas en el documento 69 y ahora en este documento vamos a hablar de los gobiernos humanos, cómo aparecieron los gobiernos. ¿Ok? Bien. Todo esto empieza en la página 783 del libro original. Entonces, a ver aquí. Ha leído José Luis Marlini, por favor. Empiezas con los dos. A mí me toca, bueno, no sé. Perdón. Leyó Renato. Leyó Renato, te toca Mario. Gracias. Documento 70. La evolución del gobierno humano. En cuanto el hombre hubo resuelto parcialmente el problema de la subsistencia, se vio enfrentado a la tarea de regular los contactos humanos. El desarrollo de la industria exigía ley, orden y ajuste social. La propiedad privada necesitaba gobierno. Gracias. Sigue el siguiente párrafo, por favor. Los antagonismos son naturales en un mundo evolutivo. La paz solo se consigue mediante algún tipo de sistema social regulador. La regulación social es inseparable de la organización social. Toda asociación implica alguna autoridad controladora. El gobierno obliga a tribus, clanes, familias e individuos a coordinar sus antagonismos. Gracias. Ok, ahora sí. Bien, entonces decíamos que en el documento que acabamos de concluir hemos visto cómo se formaron las instituciones humanas, ¿no? Las instituciones primitivas del ser humano, como la necesidad de autoconservación, autoperpetuación y autogratificación. Eso dio lugar a la industria, a la especialización en el trabajo, al comercio, al capital y finalmente a la propiedad privada. ¿Ok? Entonces, luego que el hombre aprendió a vivir en sociedad y a solucionar parcialmente su problema de alimentación, ¿no? A través de la industria primitiva y de la propiedad privada, se necesitó un gobierno. ¿Ok? El hombre desciende de los animales y conserva muchos rasgos animalísticos, como la agresividad y la belicosidad. La paz entre los seres humanos es producto de la organización social, de un gobierno que regule, de un gobierno que controle los antagonismos entre las personas. Seguimos. Gloria, por favor. Sí. El gobierno, Sí. perdón, el gobierno consciente. Sí está bien, ¿verdad? Es un desarrollo inconsciente. Perdón, sí. El gobierno es un desarrollo inconsciente. Evoluciona aprendiendo de los errores. Tiene valor de supervivencia y por eso se vuelve tradicional. Como la anarquía aumentaba la miseria,
Los gobiernos, la ley y el orden relativos surgieron o están surgiendo poco a poco. Las exigencias coercitivas de la lucha por la existencia empujaron literalmente a la raza humana por el camino progresivo de la civilización. Ok, ¿qué nos quieren decir con esto, no? Que un gobierno surge espontáneamente cuando los individuos aprenden que la anarquía y el caos solo traen miseria. ¿Ok? El gobierno obliga a las tribus, a los clanes, a las familias y a los individuos a que vivan dentro de un marco legal ordenado y progresivamente civilizado. ¿Ok? Esa es la introducción al documento. Gracias, Glorita. José Luis, léenos el primer párrafo de la primera sección. 1. La génesis de la guerra. La guerra es el estado natural y la herencia del hombre en evolución. La paz es el metro social que mide el avance de la civilización. Antes de que las razas progresaran hasta un estado de socialización parcial, el hombre era totalmente individualista, extremadamente desconfiado e increíblemente pendenciero. La violencia es la ley de la naturaleza. La hostilidad es la reacción automática de los hijos de la naturaleza y la guerra no es más que la expresión colectiva de estos comportamientos. Siempre que las complicaciones del avance de la sociedad tensan la estructura de la civilización, se produce una reversión inmediata y ruinosa de los métodos primitivos de zanjar violentamente los conflictos de las intersociaciones humanas. Muy bien. El ser humano es conflictivo por naturaleza. Y esto es una herencia animal, o sea, de nuestros ancestros animales. Y la guerra no es más que la expresión colectiva de la hostilidad y la violencia que todos llevamos en forma natural, la cual aflora reiteradamente hasta en las relaciones familiares. ¿Ok? La paz viene con el avance de la civilización y es directamente proporcional a ella. A más civilización, más paz. Y cuando hay dificultades o malentendidos o problemas, surge la guerra inmediatamente como una reacción ancestral animal. ¿Ok? La paz viene con la solución civilizada de esas situaciones conflictivas. ¿Mm? Bien. Este es un lindo cuadro. Se los he traído para ustedes. La paz se llama el cuadro de John Everett Millett, que está en el Instituto de Minneapolis. Una familia viviendo en paz. Seguimos. ¿Me traes algo? Marlene, ¿no? Creo que le Sí, toca. sí me Adelante. corresponde a mí. La guerra. La guerra es una reacción animal a los malentendidos y las irritaciones. La paz es la consecuencia de la solución civilizada de todos esos problemas y dificultades. Los miembros de la raza Sangik, igual que más tarde los degradados adanitas y noditas, fueron todos beligerantes. Los andonitas fueron instruidos desde muy pronto en la regla de oro e incluso hoy sus descendientes esquimales se atienen en gran medida a ese código. Son sociedades de costumbres arraigadas y poco dadas a los antagonismos violentos. Miren, este párrafo es interesante. Eh, Tanto la raza Sangik, dice, como los adanitas y los noditas degradados que vinieron más tarde, después de las razas de color Sangik, fueron belicosos. Sin embargo, los andonitas, antes de la raza Sangik, aprendieron muy pronto la regla de oro. ¿Cuál es la regla de oro? No hagas a otro el daño que no deseas que te hagan a ti. ¿Ok? La cual, dice, sigue siendo mantenida por los esquimales, que son los descendientes directos de estas razas andonitas. Bien. Mayra, por favor. Siguiente párrafo. Andón enseñó a sus hijos a resolver sus disputas
golpeando cada uno un árbol con un palo y cubriéndolo de insultos. El primero que rompía el palo contra el árbol era el vencedor. Los andonitas posteriores solían organizar actos públicos en los que los adversarios se burlaban y ridiculizaban mutuamente, y el ganador se decidía por aclamación de los espectadores. Miren qué interesante este párrafo, ¿no? Andón, uno de los padres de la raza humana, enseñó sabiamente a descargar la cólera en un palo contra un árbol, ¿no? Otras veces, dice, se insultaban y ridiculizaban en público para ganarse el aplauso de los espectadores. Fíjense ustedes, eran mucho más evolucionados que la gente que vino después, ¿no? Sus descendientes. Sigue con el siguiente, los dos siguientes, por favor, Mayra. Pero el fenómeno de la guerra no se puede producir hasta que la sociedad haya evolucionado lo suficiente como para experimentar auténticos periodos de paz y sancionar las prácticas bélicas. El concepto mismo de guerra implica cierto grado de organización. Con la aparición de los grupos sociales, los enfados individuales empezaron a fusionarse dentro de los sentimientos colectivos y eso favoreció la tranquilidad intratribal, aunque a costa de la paz intertribal. De este modo, la paz empezó siendo una prerrogativa interna del grupo o tribu, que sentía siempre odio y rechazo por los de fuera del grupo, los forasteros. Derramar sangre extranjera era una virtud para el hombre primitivo. Miren ustedes, la sociedad debe haber evolucionado lo suficiente como para apreciar la paz y aborrecer la guerra, para que el fenómeno de la guerra no se produzca, ¿ok? En una tribu o grupo social se podía tener tolerancia entre ellos, pero no con otros grupos, ¿no? Con los extranjeros. Y estaba bien visto cuando alguien se jactaba de haber atacado a algún extranjero, ¿no? Imagínense. Acá hay otro cuadro famoso, el juramento de Horacio. A ver. eh, Renato, por favor, léenos los siguientes dos párrafos. Pero al principio no bastó con eso. Cuando los primeros jefes intentaban allanar desacuerdos, se veían muchas veces obligados a autorizar peleas a pedradas dentro de la tribu al menos una vez al año. El clan se dividía en dos grupos que se encerraban en una batalla de sol a sol sin más motivo que la pura diversión. Les gustaba realmente pelear. La guerra persiste porque el hombre es humano, desciende por evolución de un animal y todos los animales son belicosos. Entre las causas iniciales de guerra figuran las siguientes. A ver, ahí nos quedamos un ratito. Dice, si bien los miembros de la tribu descargaban su agresividad con otras tribus y más o menos se toleraban entre ellos, eso no era suficiente, nos dicen. Entonces el jefe de la tribu tenía que organizar una contienda de todos contra todos, ¿no? Por lo menos una vez al año. Y seguramente se mataban, ¿no? Les gustaba pelear, como dice ahí. Bien. Entonces, a ver, y lo hacían por diversión. Así era de salvaje y primitiva la gente, ¿no? Y creo que todavía hay gente así. Bien, vamos a ver cuáles son las causas iniciales de la guerra. Acá nos van a mencionar varias, creo que son 7. Ok, comenzamos. Mario, ¿nos puedes leer la primera, por favor? El hambre que conducía a saquear alimentos. La escasez de tierra ha provocado siempre guerras y en esas luchas las tribus pacíficas de los primeros tiempos fueron prácticamente
exterminadas. O sea, el primer motivo para hacer guerra es el hambre, ¿no? Para conseguir alimentos o tierras de cultivo. Y si esas tierras están en manos de gente que no las puede defender, bueno, esas tribus débiles terminaban siendo exterminadas. Bien. Siguiente, Gloria nos lee la siguiente causa de guerras. Sí, número 2. La escasez de mujeres. El intento de aliviar la falta de ayuda doméstica. El robo de mujeres siempre ha provocado guerras. Obviamente, si una tribu entraba en otra tribu para robar a las mujeres, había guerra, ¿no? Bien. A veces algunas tribus no tenían mujeres o tenían pocas mujeres o sus mujeres no les daban los hijos que ellos esperaban, ¿no? Bien. Renato, nos lees el siguiente. Guerra por vanidad. La vanidad, el deseo de exhibir las proezas de la tribu. Los grupos superiores combatían para imponer su modo de vida a los pueblos inferiores. Ok, entonces miren, el deseo de mostrar superioridad sobre otros. Eso, que acá lo califican como vanidad, creo que es parte de, de la selección natural, ¿no? De los pueblos, que un pueblo que se siente superior mide sus fuerzas contra otro pueblo y obviamente sobrevive el más fuerte, ¿no? Bien. Mario, los esclavos. Los esclavos, la necesidad de aumentar la mano de obra. La venganza era motivo de guerra cuando una tribu creía que otra tribu vecina había ocasionado la muerte de uno de los suyos. El luto se prolongaba hasta que se traía una cabeza a casa. La guerra de venganza ha estado bien vista hasta tiempos relativamente modernos. Bien, aquí les pido una disculpa. Se ha desformateado el párrafo 7112. El 7111 menciona a los esclavos, la necesidad de aumentar mano de obra y conseguir esclavos, ¿no? A través de la conquista de otro pueblo. Es una de las causas. Y a continuación viene la número 5, que es la venganza, ¿no? La venganza es un motivo de guerra y está justificada, ¿no? Y bien vista, inclusive en la actualidad. Ustedes ven en las noticias que, por ejemplo, si los palestinos tiraron un misil y bombardearon, qué sé yo, parte de Israel, Israel responde y todo el mundo le da la razón a Israel, que tiene derecho a tomar represalias por ese acto. Y así vemos que en todos los países que están en conflicto, primero ataca uno, después ataca el otro, y así, y la violencia no termina nunca, ¿no? Bien, eso lo vemos actualmente, guerra por venganzas o guerra por revanchismo. Bien, pero hay otras causas de guerra peores, la diversión, por ejemplo. Este, Aquí la número 6 se la damos a este, Gloria, por favor, nos lee la número 6. Sí, claro. 6. La diversión. Para los jóvenes de aquellos primeros tiempos, la guerra era una forma de entretenimiento. Cuando la paz se hacía agobiante, si no surgía ningún pretexto válido para justificar una guerra, las tribus vecinas acostumbraban a organizar combates semiamistosos. En esas escaramuzas recreativas disfrutaban de un simulacro de batalla. Ujú. Miren ustedes, mucho tiempo en paz resultaba agobiante para ellos, ¿no? Y tenían que combatir, tenían que pelearse de alguna forma. Si no había pretexto, buscaban una contienda semi-amistosa, ¿no? Pero de repente alguien mataba a alguien en la contienda y ya venía la guerra de verdad, ¿no? Entonces, pero empezaban una guerra simplemente por diversión, porque ya habían estado mucho tiempo en paz. Ya eso no era bueno, ¿no? Es increíble esto. José Luis, la siguiente, la religión. La religión.
la captación de conversos para el propio culto. Todas las religiones primitivas sancionaron la guerra. La religión solo ha empezado a ver la guerra con desagrado en tiempos recientes. Por desgracia, el clero antiguo solía estar aliado al poder militar. Una de las mayores iniciativas de todos los tiempos a favor de la paz ha sido el intento de separar la Iglesia del Estado. Sí, este es un párrafo muy interesante, pero lee el siguiente que complementa esto y comentamos. Aquel- Sí. Aquellas tribus de antaño hacían siempre la guerra a petición de sus dioses y por orden de sus jefes o sus curanderos. Los hebreos creían en un dios de las batallas. El relato de su ataque a los madianitas es típico de la crueldad atroz de las antiguas guerras entre tribus. Este asalto, con su matanza de todos los varones y el asesinato posterior de todos los niños varones y de las mujeres que no fueran vírgenes, habría hecho honor a los usos y costumbres de un cacique tribal de hace 200,000 años. Pero todo ello se llevó a cabo en nombre del Señor Dios de Israel. Miren ustedes, siempre han habido guerras santas para imponer determinado culto. Solo en tiempos recientes nos dice la religión se ha opuesto a la guerra, entre comillas, porque hablar de la religión en general no es todas las religiones necesariamente, ¿ah? Quizás la religión católica, ¿no? Ya no haga guerras santas, ya no hayan cruzadas, ¿no? Pero sí siguen habiendo guerras santas. Y no hay peor cosa, nos dicen, que un Estado religioso. Cuando la religión y el Estado son una sola cosa, eso no favorece la paz. Ya ustedes saben a qué países me refiero. Y las guerras, como está en la Biblia, eran ordenadas por Dios. Los israelitas hablaban del Dios de las batallas, ¿no? Eh, y mencionan ahí la masacre de los madianitas. Eso está en los Números, capítulo 31, y en el libro de los Jueces, capítulo 7. Hace referencia a una crueldad increíble que hicieron con ese pueblo, ¿no? Bien, una crueldad y un salvajismo propio de 200,000 años antes del tiempo que sucedieron los hechos. Marlene, por favor, nos lee los dos siguientes. La presente narración describe la evolución de la sociedad, la resolución natural de los problemas de las razas, la forja por parte del hombre de su propio destino en el planeta. Tales atrocidades no están instigadas por la deidad, a pesar de la tendencia del hombre a achacar la responsabilidad a sus dioses. La clemencia militar ha tardado en aparecer en la humanidad, incluso cuando una mujer, Débora, regía a los hebreos, persistió la misma crueldad sistemática. Cuando su general venció a los gentiles, mandó pasar por la espada a todo el ejército, no quedó ni uno. Miren, acá el revelador aclara que tales atrocidades nunca son instigadas por la deidad. Se refiere a la deidad, a la Trinidad, ¿no es cierto? Al Padre universal, el Hijo eterno y el Espíritu infinito. Es el hombre quien achaca la responsabilidad a los dioses, ¿no? Que dice, lo hago en el nombre de Dios, porque Dios lo quiere así o porque Dios me lo ordenó, ¿no? Y luego habla de la llamada clemencia militar, yo lo pongo entre comillas, ¿no? Que si bien tardó mucho en aparecer, no es pues todo lo clemente que debería ser, ¿no? Habla de Débora, que fue reina de los hebreos, que fue tan cruel como cualquier hombre, ¿no? Del libro de los reyes. Bien, seguimos. Le toca a Mayra, ¿verdad? Las armas envenenadas se utilizaban muy pronto en la historia de la raza. Se practicaron toda clase de mutilaciones. Saúl no dudó en exigir a David 100 prepucios filisteos como dote por su hija
Mical. Ujú. ¿Leo la siguiente? Sigue el siguiente también. Las primeras guerras peleaban En las primeras guerras peleaban tribus enteras, pero más adelante, cuando dos miembros de tribus diferentes tenían una disputa, se batían en duelo en vez de arrastrar a sus dos tribus a la batalla. Se estableció también la costumbre de que dos ejércitos eligieran un representante de cada bando para jugarse el resultado en combate individual, como en el caso de David y Goliat. Ujú. Bien, entonces aquí nos hablan de armas envenenadas, de mutilaciones. Miren esas cosas, ¿no? Que están en la Biblia también. Saúl exige a David siempre pucios filisteos como dote por su hija Michal. ¿Ok? Nos cuenta que las tribus dejaron de pelearse cuando dos de sus miembros tenían una disputa, ¿no? Entonces dejaban que ambos miembros en particular se batieran a duelo solos. Otra modalidad de arreglo era que un representante de cada tribu se batiera en combate individual, ¿no? En representación de cada bando. Es el caso de David y Goliat. Eh, y acá tienen otra obra famosa, Familia Italiana. Gracias, Mayrita. Renato, ¿nos lees el siguiente párrafo, por favor? La práctica de declarar la guerra supuso un gran progreso. Esas declaraciones de la intención de combatir anunciaban la aparición de cierto sentido de imparcialidad, con el consiguiente desarrollo gradual de las guerras, de las reglas de la guerra civilizada. Se hizo costumbre desde muy pronto querer no guerrear cerca de lugares religiosos y posteriormente no hacerlo en ciertos días sagrados. Después llegó el reconocimiento general del derecho de asilo. Los fugitivos políticos recibieron protección. Y el último párrafo. Creo La que guerra fue evolucionando así de la primera casa del hombre hasta el sistema algo más ordenado de las naciones civilizadas más recientes, pero lleva mucho tiempo sustituir una actitud social y hostil. ok, acá sí. Por otra amistosa, ¿verdad? Sí. Ok, disculpa que lo corriera antes de tiempo para ver el cuadro. Si este es el último párrafo, entonces am, nos dicen que el primer refinamiento de la guerra fue la toma de prisioneros. Luego se eximieron a las mujeres y luego a los que no combatían. ¿Mm? Em, Luego las castas militares, luego las mujeres dejaron de luchar, pero acompañaban a los soldados y los instaban a la lucha. ¿No? Y se dio un gran progreso cuando se iniciaron las declaratorias de guerra. Se discutían los términos de la batalla, incluyendo los días y lugares de combate. ¿No? Luego se reconoció el derecho de asilo a los fugitivos políticos. O sea, la guerra se fue civilizando, entre comillas, a un sistema más ordenado en tiempos más recientes. Bien, seguimos con la guerra en el siguiente numeral. Valor social de la guerra. Mario, por favor. 2. El valor social de la guerra. En edades pasadas, una guerra feroz provocaba cambios sociales y facilitaba la adopción de ideas nuevas, cosa que no habría ocurrido naturalmente en 10.000 años. El precio terrible que se pagaba por estas ventajas indudables de la guerra era el retroceso temporal de la sociedad al salvajismo. La razón civilizada tenía que abdicar. La guerra es una potente medicina muy cara y extremadamente peligrosa. Muchas veces cura ciertos males sociales, pero otras veces mata al paciente, destruye la sociedad. Ya, miren ustedes.
Estamos hablando del valor de la guerra, ¿no? La guerra entre pueblos primitivos tuvo valores sociales, pero ya no. Una guerra feroz provocaba cambios sociales y facilitaba la adopción de nuevas ideas, lo cual habría tardado ese muchísimo tiempo en conseguirse de no haber sido por la guerra, ¿no? Pero equivalía a volver al salvajismo y a demorar la razón civilizada, ¿no? Y comparan a la guerra como una potente y costosa medicina que puede curar, pero también puede matar al paciente. Y en la guerra eso equivale a destruir la sociedad. Ok, seguimos. Gloria, por favor, toma el siguiente párrafo. La necesidad, perdón, la necesidad de una defensa nacional permanente genera numerosos ajustes sociales más avanzados. La sociedad disfruta hoy de los beneficios de una larga lista de innovaciones útiles de origen exclusivamente militar e incluso debe a la guerra la danza, una de cuyas primeras formas fue un ejercicio militar. Ya, miren ustedes, entonces acá ya hablan de la defensa nacional. La defensa nacional genera ajustes sociales avanzados, genera adelantos en ciencia y tecnología, que luego la sociedad aprovecha, ¿no? Para utilizarlos para fines pacíficos. ¿Mm? Y nos dice que, por ejemplo, la danza fue en sus inicios un ejercicio militar. No creo que todas las danzas en realidad. Bien, vamos a ver el valor de la guerra en las civilizaciones pasadas. Sigue, Glorita, por favor, con esta parte. Sí, la guerra ha tenido valor social para las civilizaciones pasadas porque, uno, imponía disciplina, exigía cooperación. Dos, primaba el valor y la entereza. Tres, fomentaba y consolidaba el nacionalismo. Cuatro, destruía a los pueblos débiles y no aptos. Cinco, acababa con la ilusión de la igualdad primitiva y estratificaba selectivamente la sociedad. Muy bien. Entonces esto era así en ese momento, ¿no? Que se necesitaba que se impusiera la disciplina, que, bueno, se demostrara valor, se desaparecieran pueblos débiles o no aptos y que acabara la ilusión de la igualdad primitiva, ¿no? De ese comunismo que hablábamos en el documento anterior. Bien, pasamos a José Luis. La guerra ha tenido cierto valor evolutivo y selectivo, pero igual que la esclavitud debe ser abandonada en su momento a medida que va progresando la civilización. Las guerras de antaño promovían los viajes y las relaciones culturales. Para estos fines sirven ahora mejor los métodos modernos de transporte y comunicación. Las guerras de antaño fortalecían a las naciones, pero las luchas modernas quebraban la cultura civilizada. La Quebrantan. guerra antigua diezmaba a los pueblos inferiores. El resultado neto de los conflictos modernos es la destrucción selectiva de las mejores estirpes humanas. Las primeras guerras promovían la organización y la eficiencia, pero hoy es la industria moderna la que se plantea estos objetivos. En edades pasadas, la guerra era un fenómeno social que empujaba a la civilización hacia adelante. En nuestros días, este avance es fruto de la ambición y la invención. La guerra antigua sustentaba el concepto de un dios de las batallas, pero al hombre moderno se le ha dicho que Dios es amor. La guerra ha cumplido muchos objetivos valiosos en el pasado. Ha sido un andamiaje indispensable para la construcción de la civilización, pero va entrando rápidamente en bancarrota cultural al ser incapaz de producir los dividendos de un beneficio social que guarde cierta proporción con las terribles pérdidas que acarrea. Bien, este párrafo es importantísimo y muy rico en conceptos, ¿no? Entonces, comienzan diciendo que así como la esclavitud, ¿no? La guerra ha tenido cierto valor evolutivo y selectivo, ¿no? Pero ambas deben abandonarse con el progreso de la civilización.
todo lo bueno que la guerra traía antiguamente se puede lograr ahora con mejores métodos, ¿no? Mejores, hablando de viajes, de destruir pueblos inferiores o promover organización y eficiencia, ¿no? La guerra ya no rinde los beneficios sociales que tuvo en un principio, en su momento. Por el contrario, acarrea grandes pérdidas, ¿no? Entonces, vamos a ver, y acá creo que la comparan con esos tratamientos médicos en el siguiente párrafo que se usaban como las sangrías, ¿no? Que ya nadie utiliza actualmente, ¿no? Que en lugar de mejorar al paciente lo empeora. Sí. Mario, ¿nos lees los dos últimos, los dos siguientes, por favor? No sé si es el último. Ahí vamos. Los médicos trataban en su día muchas enfermedades con sangrías, pero han descubierto desde entonces mejores remedios para la mayoría de esas afecciones. Del mismo modo, la sangría internacional de la guerra debe dar paso indiscutiblemente al descubrimiento de mejores métodos para curar los males de las naciones. Continúa. Las naciones de Urantia han iniciado ya la batalla gigantesca entre el militarismo nacionalista y el industrialismo, y este conflicto es análogo en muchos aspectos a la lucha multisecular entre el pastor, cazador y el agricultor. Pero si el industrialismo ha de triunfar sobre el militarismo, debe evitar los peligros que lo acosan. Los peligros de la incipiente industria de Urantia son. Ok, antes de pasar a esos peligros, ¿no? Gracias. Gracias, Mario. Nos dicen que hay una batalla entre el militarismo y el industrialismo, ¿no? El cual es análogo al conflicto entre el agricultor y el pastor cazador, ¿no? Pero el industrialismo también tiene sus peligros. Vamos a ver en qué consisten esos peligros. Gloria, por favor. Sí, El- perdón. sí, 1. La fuerte deriva hacia el materialismo, la ceguera espiritual. 2. El culto al poder de la riqueza, la deformación de los valores. 3. Los vicios de lujo, la inmadurez cultural. 4. Los peligros cada vez mayores de la indolencia, la falta de espíritu de servicio. 5. El desarrollo de una molicie racial indeseable, el deterioro biológico. 6. La amenaza de una esclavitud industrial estandarizada y el estancamiento de la personalidad. El trabajo ennoblece, pero la monotonía laboral embota. Ok. Bien, entonces decíamos, el industrialismo también tiene sus peligros, ¿no? Tiende al materialismo, ¿no? El culto a la riqueza, la deformación de los valores, los vicios de lujo. Trae también indolencia y falta de sensibilidad social. Eh, Trae también pereza y abandono a los placeres mundanos, perdón. Deterioro biológico, esclavitud industrial y monotonía. Bien, gracias, Glorita. José Luis, léenos lo siguiente, el siguiente párrafo. El militarismo es autocrático y cruel, incluso salvaje. Promueve la organización social entre los conquistadores, pero desintegra a los vencidos. El industrialismo es más civilizado y debería desarrollarse de modo que promueva la iniciativa y aliente el individualismo. La sociedad debería fomentar la originalidad de todos los medios. Ujú. Léete el siguiente también, por favor. No cometáis el error de glorificar la guerra. Observad más bien lo que ha hecho por la sociedad.
y así tendréis una imagen más precisa de lo que deben aportar sus sustitutos para que siga progresando la civilización. A falta de sustitutos adecuados, podéis estar seguros de que seguirá habiendo guerras durante mucho tiempo. Ok. Entonces, en esta sección están discutiendo sobre el militarismo y el industrialismo. Ya vimos los peligros del industrialismo, pero el militarismo también no solamente es autocrático, cruel y salvaje, como dice acá, y que favorece a los vencedores, desintegra a los vencidos, ¿no? Sino que el industrialismo debería desarrollarse de modo que promueva la iniciativa y aliente las libertades personales y fomente la originalidad. Finalmente nos dice que no glorifiquemos la guerra, observemos lo que hizo a favor del progreso y aportemos sustitutos adecuados, no conflictivos. ¿Mm? Mientras estos sustitutos falten, algunos seguirán en pro de las guerras. Bien, gracias José Luis. Marlene nos lee lo siguiente, los dos últimos. El hombre no aceptará nunca la paz como forma normal de vida hasta que se haya convencido plena y reiteradamente de que la paz es lo mejor para su bienestar material y hasta que la sociedad tenga el acierto de ofrecer sustitutos pacíficos que satisfagan sus tendencias inherentes a dar rienda suelta periódicamente al impulso colectivo que libera las energías y emociones constantemente acumuladas como parte de las reacciones del instinto de conservación de la especie humana. Ok, Pero, aunque sea de pasada, la guerra debería ser reconocida como la escuela de experiencia que obligó a una raza de individualistas arrogantes a someterse a la autoridad altamente concentrada de un jefe ejecutivo. La guerra a la antigua seleccionaba, perdón, la guerra a la antigua seleccionaba para el liderazgo a hombres de grandeza innata, pero la guerra moderna ya no lo hace. Para descubrir a sus líderes, la sociedad debe recurrir ahora a las conquistas de la paz, la industria, la ciencia y el logo social. bien, muy bien. Estos dos párrafos son importantísimos, ¿no? Hasta que el hombre no se convenza de que lo mejor para su bienestar material es la paz, seguirá habiendo guerra. Debemos crear sustitutos pacíficos al impulso de liberar energía acumulada como parte, dice, del instinto de conservación de la especie humana. ¿Ok? La guerra hizo que individualistas arrogantes, dice, se sometieran a una autoridad, ¿no? Se sometieran a un jefe. ¿No? Antes, los jefes militares eran hombres de mayor grandeza innata, ahora ya no lo son. Los líderes, quizás con honrosas excepciones, los líderes del futuro no serán los militares, serán los que conquisten los logros sociales, científicos e industriales por la paz. ¿Ok? Y ahí terminamos con la guerra. Pasamos a la siguiente sección. José Luis, creo que podemos avanzar un poquito de esta sección y ahí nos quedamos por hoy porque ya estamos casi sobre la hora. Adelante, José Luis. Las primeras asociaciones humanas. En la sociedad más primitiva, la horda lo es todo. Incluso los niños son propiedad común. La evolución de la familia sustituyó a la horda en la crianza de la prole, mientras que los clanes y las tribus emergentes ocuparon su lugar como unidad social. Ok, ahí no más vamos a comentar esto porque están mencionando la palabra horda. Horda en el diccionario dice comunidades salvajes nómadas, grupo de gente que obra sin disciplina y con violencia. Bien. Nos dicen que primero la familia sustituyó a las hordas, luego los clanes y luego las tribus. ¿Mm? Ahora, ciertos grupos africanos viven, dice aún, en periodo de horda. No se olviden que esto fue en los años 30, quizás ya no. Ok, seguimos. ¿Continúo? Sí, continúa, por favor, el siguiente que es cortito. El apetito sexual y el amor de la madre establecen la familia.
pero el verdadero gobierno no aparece hasta que empiezan a formarse grupos suprafamiliares en los tiempos de la horda anteriores a la familia. Los líderes eran individuos elegidos de manera informal. Los bosquimanos africanos no han sobrepasado esa etapa primitiva, no tienen jefes en la horda. Ok, ok. Bien, entonces están hablando de la sexualidad y el amor maternal que genera en la familia, ¿no? Muchas familias generan un gobierno tribal, ¿no? Y los clanes son grupos de varias familias que están emparentadas entre ellos. Ok, vamos a ver qué sigue acá. Marlene, por favor. Las familias. Las familias se fueron uniendo por lazos de sangre en agrupaciones de parientes o clanes, y estos evolucionaron hasta convertirse más tarde en tribus que eran ya comunidades territoriales. La guerra y la presión externa forzaron a los clanes de parientes a organizarse en tribus, pero fue el comercio y la industria lo que mantuvo unidos a esos primeros grupos primitivos con cierto grado de paz interna. Las organizaciones comerciales internacionales promoverán la paz en Urantia mucho más que todas las quimeras sentimentales de la planificación utópica de la paz. El desarrollo del lenguaje y los avances en los medios de transporte y comunicación han facilitado las relaciones comerciales. Ok, muy bien. Entonces, en el caso de la tribu ya tiene un territorio propio, ¿no? Se forma cuando varios clanes producen y comercian entre ellos. Posteriormente tuvieron que organizarse para defenderse de otras tribus que les pudieran hacer la guerra. ¿Mm? Entonces, las organizaciones comerciales internacionales traerán la paz en este mundo. Además nos hablan de el lenguaje y los medios de transporte y los medios de comunicación, los cuales han facilitado el comercio. ¿No? Muy bien. Ah, ya. Después creo que van a hablar del dinero. Sí, el dinero se ha convertido en el lenguaje universal, ¿no? Del comercio moderno. El mercado mantiene unida a la sociedad. Bien, eso lo vamos a ver a continuación. Eh, Gracias, Melanie. Mayra, por favor. La carencia de un lenguaje común ha obstaculizado siempre el desarrollo de grupos pacíficos, pero el dinero se ha convertido en el lenguaje universal del comercio moderno. La sociedad moderna se mantiene unida en gran medida por el mercado industrial. El móvil del beneficio es un poderoso civilizador cuando está reforzado por el deseo de servir. Ujú. El deseo de servir es lo que más civiliza a la gente. Continúa el siguiente párrafo, por favor. En los primeros tiempos, cada tribu estaba rodeada por círculos concéntricos crecientes de miedo y desconfianza. De ahí que fuera costumbre que en su día de matar a todos los desconocidos y más adelante esclavizarlos. La idea primitiva de la amistad significaba la adopción por el clan y se creía que la pertenencia al clan sobrevivía a la muerte. Este fue uno de los primeros conceptos de vida eterna. Ujú. Bien, entonces el primer concepto de vida eterna surgió con la idea de pertenecer a un clan, ¿no? Lo cual implicaba la adopción de ese individuo amigo, ¿no? Y había una ceremonia de adopción que vamos a ver cómo eran. Habían varias modalidades. Sí. Gracias, Mayra. Renato, por favor. La ceremonia de adopción consistía en beberse la sangre mutuamente. En algunos grupos intercambiaba la saliva en vez de sangre, y este es el origen antiguo del beso social. Todas las ceremonias de asociación, tanto bodas como adopciones, terminaban siempre en un festín. Continúa.
Más adelante, la sangre se diluyó en vino tinto y finalmente solo se bebió vino para sellar la ceremonia de adopción se simbolizaba con el chocar de las dos copas y se consumaba tragando el vino. Los hebreos emplearon una forma modificada de esta ceremonia de adopción. Sus antepasados árabes pronunciaban el juramento mientras la mano del candidato descansaba sobre el órgano generativo del nativo de la tribu. Los hebreos trataban a los extranjeros adoptados de forma amable y fraternal. El forastero que more con vosotros será como un nacido entre vosotros y lo amaréis como a vosotros mismos. Bien, entonces aquí acabamos de leer de que la ceremonia de adopción podía incluir sangre o saliva, nos dicen que ahí se originó el beso, ¿no? Luego de la ceremonia había fiesta, así como en las bodas, dicen, ¿no? Luego se combinó la sangre con vino y luego solo vino con choque de copas, ¿no? En estas ceremonias, los hebreos modificaron las ceremonias y dice, por sus antepasados árabes, hacían que el candidato tocara los genitales del nativo de la tribu, ¿no? Mientras hacía el juramento. ¿Mm? Y también los hebreos eran amables con los extranjeros que adoptaban, ¿no? Había la orden de que sea amado como si fuera uno de ustedes, dice acá. A ver si terminamos esta sección. ¿Qué nos falta? Sí. Vamos a leer. Mario, por favor, nos lees el siguiente párrafo. La amistad con los huéspedes era una relación de hospitalidad temporal. Cuando el huésped se marchaba, se rompía un plato en dos y se daba uno de los trozos al amigo que partía para que sirviera de carta de presentación de un tercero que llegara de visita en el futuro. Era costumbre que los visitantes pagaran por su estancia contando sus viajes y aventuras. Los narradores de historias de antaño se hicieron tan populares que los usos y costumbres terminaron por prohibirles actuar durante las temporadas de caza o recolección. Gracias. Gracias, Mario. Entonces, la amistad con el huésped era una relación temporal, ¿no? Por la hospitalidad que le brindaban al huésped, ¿no? Y el huésped pagaba su estadía contando sus anécdotas, contaba sus viajes, sus aventuras, en fin. Y después aparecieron esos narradores de cuentos que se hicieron muy populares, ¿no? Parece que ese era el entretenimiento, oír las historias que contaba alguien que venía de lejos, ¿no? Pero ellos estaban impedidos de actuar cuando era tiempo de caza o de cosecha. Bien. Gloria, nos lees los dos últimos, por favor, y ahí quedamos. Los primeros tratados de paz fueron los lazos de sangre. Los embajadores de paz de dos tribus en guerra se reunían, se presentaban sus respetos y procedían a pincharse la piel hasta sangrar. Luego se chupaban mutuamente la sangre y declaraban la paz. Las primeras misiones de paz estaban compuestas por delegaciones de hombres que llevaban a sus mejores doncellas para la gratificación sexual de sus antiguos enemigos. El apetito sexual se utilizaba así para combatir el impulso bélico. La tribu honrada de esta forma devolvía la visita con su ofrenda de doncellas, con lo que la paz quedaba firmemente establecida y pronto se concretaban matrimonios entre las familias de los jefes. Muy bien, gracias, Glorita. Entonces están hablando de esos tratados de paz, ¿no? Primero lazos de sangre, ¿no? Se pinchaban la piel hasta sangrar y luego se lamían mutuamente, ¿no? También llevaban mujeres para la satisfacción sexual de sus antiguos enemigos. Bien. O sea, reemplazaban el instinto sexual por el impulso bélico, ¿no? Trataban de neutralizarlo de esa forma. Y la paz quedaba establecida cuando se concertaban los matrimonios entre las familias de los jefes. Bien, amigos, entonces hasta aquí hemos llegado, le hemos sacado el jugo a estas 2 horas y ahí lo dejamos. Este documento es un poco largo, creo que tiene 12 secciones.
tiene 12 secciones, así que las terminaremos el próximo miércoles, Dios mediante. Una vez más, gracias a todos ustedes por su presencia, su participación, y será hasta el próximo miércoles. Les deseo un bendecido fin de semana. Igualmente para todos Igualmente ustedes. a todos. Buen Adiós. día. Bendiga a todos. Gracias. Bendiciones. Igualmente, gracias. Adiós, adiós, adiós.